muchísimo esta participación suya en estas tertulias y a todos los asistentes muchísimas gracias, de manera que tiene usted la palabra, doctor Restrepo. Listo, doctor Luis Ernesto, le agradezco mucho el que haya tenido pues la deferencia de invitarme. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con los miembros del Club Rotario, tan respetables, pues, y una gente de tanta vocación de servicio y de solidaridad social. Me siento muy halagado porque me hayan invitado. Y les quería contar, de acuerdo a la invitación suya, los aspectos que motivan los temas de mi carrera literaria. Como usted decía, yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia y en laparoscopia, pero desde hace 20 años estoy tratando de hacer una carrera como escritor. Entonces quería contarles de a dónde salen los temas, cuál es la motivación para uno hacer libros cuando uno quiere asumir voluntariamente la carrera de escritor. Entonces les voy a compartir una charla que he dictado yo cuando me plantean la pregunta de a dónde salen las historias o por qué un médico se convierte en escritor. Entonces yo quería compartir estas reflexiones y pueden interrumpir, me pueden preguntar, pueden hacer comentarios, lo que ustedes quieran. Esto es una charla pues como para que conversemos de manera un poquitico informal, para que no se vuelva muy densa o se vuelva muy encorsetada pues la conversación. Entonces yo me llamo Luis Alberto Restrepo Baena y uno de los lemas fundamentales que dictan mi forma de comportar y de ver el mundo es, como decía Antonio Machado, tratar de hacer camino. Lo más importante es el camino transcurrido. Yo he tratado de no quedarme quieto, he tratado de mantenerme motivado con la vida, agradeciéndole a la providencia la posibilidad de tener salud y ganas, que es lo que yo no quiero perder nunca. Y ante todo, lo que más reivindico yo cuando me dicen que me defina es que he tratado de ser buen ciudadano y buena persona. Porque con los años, ya que estoy llegando muy cercano a los 60 años, descubro que una de las cosas que uno tiene que reivindicar en el ser humano es ser buena persona, ser confiable, ser adecuado, ser un buen ciudadano, que los demás puedan confiar en uno, que tenga un enfoque solidario hacia el prójimo y respetuoso de la ecología, de la naturaleza. He tratado en lo posible de ser bueno, tratando de sobreponerme a mis defectos y sobreponerme a mis múltiples fallas, pero tratando de no perder la perspectiva de que ante todo me debe guiar un instinto de ser bueno y respetuoso. No aspiro a ningún otro reconocimiento. Incluso mientras más años tengo, más me gusta que me digan don Emilio, a que me digan el doctor Emilio. Hoy me están diciendo doctor desde los 20 años, porque tuve la fortuna pues, de estudiar medicina y graduarme muy joven. Y ahora me parece más honorífico que la gente me diga don Emilio, el señor Emilio. Pues es un señor, porque es que doctor, como dicen en la calle, se le dice a cualquier HP. Entonces yo quiero aspirar al título de señor, al título de persona confiable. Para eso trato de asumir todas las formas de lucha, trato por todos los medios de ser buena persona, y eso trato de inculcárselo a la gente que está a mi cargo, que son mis hijos, mis alumnos, mis pacientes, la gente que va a mis conferencias, los compañeros de taller. Yo como ciudadano tengo 3 frentes de acción. Como decía García Márquez, recuerden ustedes, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Evidentemente la vida secreta no la vamos a discutir hoy aquí, pero la vida pública es la que podemos compartir. Sí les voy a contar. Yo me desenvuelvo como médico y me desenvuelvo como escritor en mis frentes sociales de expresión. Hay una que ya no quiero hablar, que era la que les adelanté la semana pasada, que es empresario quebrado. Tengo una capacidad absoluta para quebrar cualquier empresa en la cual me involucro. O sea que los invito respetuosamente a que no me tengan en cuenta en ninguna sociedad accionaria, ni me inviten a invertir con ustedes, que con seguridad los quiebro. Porque he tenido ya 2 fracasos importantes. El primero fue en el sector de la salud, cuando con unos médicos fundamos una clínica que tenía el mejor futuro, la mejor ubicación, las mejores intenciones, el mejor diseño. Se planeó de una manera estratégica e inteligente, y un día descubrimos que estábamos quebrados. Ahorita les voy a adelantar un poquitico más que eso. Y el otro es el negocio familiar, un negocio de lácteos que fundó mi familia, en la cual nos involucramos de manera muy directa, y por supuesto también, para no ser inferior a mi
responsabilidad histórica terminó quebrada también y terminó en manos de los peces más gordos, que fueron los que nos absorbieron. Eso me permitió llegar a una primera conclusión, y es que los que no estamos tocados con la fortuna, no luchemos más. Los ricos están completos, los ricos ya vienen perfilados, los ricos ya vienen determinados o por genética, o por familia, o por heredad, o porque tienen la fortuna de ser cantantes famosos o deportistas famosos, pero hay unos que toda la vida vamos a ser clase media y por más que peleemos no vamos a ser ricos. Cuando yo llegué a ese conocimiento y cuando yo llegué a esa conclusión y me tranquilicé, me alivié de todas mis enfermedades, no volví a sufrir ni de la presión, volví a dormir como un bebé y empecé a hacer libros. Cuando llegué a la tranquilidad de que ya no tenía por qué seguir luchando por el dinero, porque ya no me había tocado en esta reencarnación. Entonces, con esa tranquilidad me dediqué básicamente a generar historias. ¿Y de a dónde salen las historias que un escritor utiliza para generar sus libros y sus textos? O de lo que se conoce o de lo que se inventa. De ahí saco yo mis historias. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco? Yo conozco mi barrio, yo soy producto de un barrio de clase media de la ciudad, más específicamente Belén, y a pesar de que no vivo hace más de 30 años en Belén, yo me sigo considerando Belén, hago parte del blog que tiene contenido sobre Belén, me invitan a dar conferencias sobre Belén, pongo mis personajes a actuar en Belén, porque esa es mi identidad de barrio. Entonces yo tengo identidades muy claras, tengo una identidad de clase media, porque yo no soy pobre, nunca he sido de barriada pobre ni de comuna, he sido de clase media, ya les comenté que nunca llegué a ser rico y ya no voy a ser rico, entonces sigo en la clase media, pero estoy muy acomodado en la clase media, estoy tranquilo, no tengo arribismos que me perjudiquen el amor propio o que me generen envidia o que me generen insatisfacción cuando miro lo que tengo o lo que no tengo, y eso me da mucha tranquilidad. Entonces esa primera identidad, ser de una clase específica, ser de un barrio específico y ser de una ciudad específica es lo que me marca las historias. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hablo de mi barrio, del barrio que conozco, yo casi nunca hablo de las comunas, yo nunca hablo de la pobreza en esas barriadas de invasión, porque yo por allá casi no conozco. Tengo muy poca experiencia en las altísimas clases, entonces tampoco hablo de los ricos, yo hablo de la clase media. Hablo de la ciudad, generalmente me preocupo mucho por contar a Medellín, por explicar y poner a mis personajes a interactuar en la ciudad. A veces me nutro de noticias, he tenido muchas historias que empiezan con una noticia que me parece muy llamativa, y ahorita les voy a contar cuando les cuente de los libros de a dónde, cómo las noticias me han alimentado, y sobre todo la familia. Tengo una familia muy grande, muy extrovertida, que tiene muchos caracteres y muchas personalidades y generan muchas historias. Y mi familia es de grandes conversadores. En la familia hay muchas personas que tratan de estimular mucho la narración oral. Son grandes conversadores, grandes mentirosos y grandes chismosos. Entonces de ahí salen muchas historias muy encabetadoras que permiten alimentar el imaginario. Entonces esa es la primera parte, mi extracción. La segunda es mi formación, la medicina. Yo trabajo, interactúo en clínicas, interactúo en pacientes. Entonces, por ejemplo, en la época del doctor Julio Ernesto Toro, yo estaba en San Vicente haciendo mis rotaciones como residente. Y allá prácticamente surgió una novela que se llama El Pabellón de la Mandrágora. Y El Pabellón de la Mandrágora, que ahorita les voy a contar más de ella, es una novela básicamente de San Vicente. De hecho, no se sabía, y cuando el periódico, ¿cómo era que llamaba el periódico de allá, doctor? El Pulso. Cuando el periódico El Pulso descubrió la novela, el periodista que estaba en esa época me hizo una entrevista porque estaba asombrado de que esa historia hubiera ocurrido en San Vicente y que él no la conociera. Entonces yo tomo las historias de las clínicas, de los hospitales, de los pacientes, de los familiares de los pacientes, de las cosas que le pasan a ellos, y por este lado, por el lado clínico hospitalario, tengo toda una línea de trabajo que en este momento la tengo recogida en una trilogía que se llama la Trilogía Perversa en la Salud, donde yo cuento muchas de las cosas que la gente que no trabaja en medicina no conoce. Y la tercera línea para uno coger historias es la imaginación o los temas impuestos. En la imaginación yo lo reconozco, yo no soy muy imaginativo. Yo no soy capaz de inventarme una historia de una historia de amor en Venus con unos marcianitos que llegaron a... No, yo no tengo casi imaginación y soy capaz de propiciar ese tipo de historias de ciencia ficción imaginaria. Yo soy muy
como casi todos los médicos, son muy aterrizados, muy prácticos, muy ubicados en una realidad inmediata, porque a los médicos nos enseñaron a que uno tiene que oler, tocar, auscultar, escuchar. Entonces mis historias se basan en lo cotidiano y se basan básicamente en lo que ocurre o en lo que escucho, muy poquito en la imaginación. La imaginación como escritor me sirve para tergiversar historias, para darles un giro de tuerca a una historia o para contar una historia de otra manera distinta, o para coger un personaje, amalgamarlo con otro, unirlo y sacar un tercer personaje alimentado por otros dos. Para eso me sirve la imaginación, pero no para inventar casi historias. Y otros son temas impuestos, cuando a uno le piden cuentos por encargo o cuando le ponen un tema y le dicen, mira, vamos a hacer un concurso, el tema es este, hágalo. Ahí también a veces uno tiene una meta. Entonces generalmente esto es válido para todos los escritores, pero yo les estoy hablando de mi condición de médico, ciudadano y escritor. Les voy a poner un ejemplo de cómo es un tema impuesto. El año pasado convocaron un concurso en una fábrica de electrodomésticos que se llama ASEC, que todos lo conocemos. Entonces dijeron, hagan un concurso, vamos a hacer un concurso y hagan un cuento con el tema de los electrodomésticos. Un tema cortico de 100 palabritas. Entonces yo me animé, oye, y me lo gané. Entonces me gané el cuento y lo publicaron y les voy a contar cómo se hace un cuento por encargo basado en la imaginación. Se llama Duda y dice así: luego de la reunión con la chica, procedió a cortar los filetes con el cuchillo eléctrico, los ordenó cuidadosamente en el refrigerador, limpió las entrañas con la manguera del dispensador de agua, batió y licuó los aliños para adobar las carnes que iba a servir en el banquete, utilizó la picadora para hacer el paté con las vísceras. Con aspiradora, lavadora y secadora, limpió todo vestigio de lo que había pasado aquella tarde en la alcoba, en la sala y en la cocina. Asepsia total. Satisfecho, el hombre se preguntó cómo demonios se practicaba la antropofagia antes de la invención de los electrodomésticos. Entonces, este es un cuento que sale de un tema propiciado, que es, monten un cuento teniendo en cuenta los electrodomésticos, porque nosotros como convocantes somos dueños de una fábrica de electrodomésticos y con este cuento me gané un concurso. Muy bueno, muy bueno. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de dos partes, de una familia antioqueña, católica, convencional, compuesta por 3 hermanos y compuesta por papá y mamá que todavía estamos vivos. Papá tiene 91 y mi mamá tiene 81. Somos 3 hermanos de las mismas características, los 3 somos profesionales universitarios, cada uno con 2 posgrados, o sea que salimos buenos para el estudio y motivados pues para la parte académica. Y la segunda parte somos de Belén. De hecho les ponía una carátula de unas crónicas de Belén, donde nosotros una serie de escritores invitados, donde hay gente importante como Gustavo Escobar, que es uno de los comentaristas de radio más importantes aquí en música, donde está Olga Martínez, que es una oftalmóloga, donde está John Saldariaga, que es un periodista, donde está Beatriz Villegas, que es una otorrino muy destacada, donde está Patricia López, que es una médica, Enrique Posada, que es el presidente de la SAI. O sea, muchas personas que somos de Belén escribimos sobre nuestro barrio, porque para nosotros en nuestra formación fue fundamental el barrio. Entonces, les insisto mucho, yo vengo de una familia convencional y vengo de un barrio de clase media. ¿Qué fue lo que estudié? Yo soy médico general de Bolivariano en el 88, soy especialista en ginecostetricia de la de Antioquia en el 94 y soy especialista en ginecología, en laparoscopia ginecológica en el CES en el 2005. Como ustedes pueden ver, aquí se combinan también una cantidad de factores ideológicos, culturales, económicos, que de alguna manera tallan el espíritu. Como pueden ver, Bolivariana es una universidad pontificia, conservadora, tradicionalista, de clase media, media alta. La Universidad de Antioquia es una universidad pública, contestataria, con una alta influencia en esa época, por lo menos que yo estudié, de la izquierda, muy abierta a la opción social, muy abierta al compromiso social. Y después fui al CES a hacer el posgrado
y como ustedes conocen, el CES es una universidad completamente de élite, una élite económica, intelectual. Allá de los poquitos que no era bilingüe era yo, por ejemplo. Todo el mundo habla 2, 3 idiomas, todo el mundo es de un estrato muy específico, 5 y 6. Entonces esta combinación de 3 universidades distintas me permite haber formado mi carácter con muchos elementos que vienen de muchas partes, y eso explica muchas de las cosas buenas y malas que puede tener uno como individuo. Los campos de acción en medicina: he sido conferencista en múltiples oportunidades, he sido médico de consultorio y he sido médico comunicador en los medios, he sido propagador del conocimiento en televisión, en conferencias, en videos que se pueden pues encontrar en la red. Tengo mucho campo de acción en la medicina. He publicado alrededor de 20 artículos médicos, he publicado en la revista Iatrea, he publicado en la revista Colombiana de Ginecobstetricia. Tenemos pues una cantidad de artículos publicados. De los artículos que tenemos, este es uno de los que más se han leído, que se llama Errores comunes en la elaboración de artículos científicos. Este ha sido publicado en la Universidad del CES, ha sido publicado en la revista Vida de la Universidad Nacional, y a los que sean académicos que estén aquí en la conferencia los invito a que la lean, porque es un artículo que habla de los errores más comunes cuando uno va a hacer un artículo médico o científico. Incluso era hasta muy simpática la anécdota, porque ¿de dónde salió este artículo? Cuando yo era el corrector de las memorias de Ginecobstetricia en la de Antioquia, el que era el jefe del departamento dijo: mire mi artículo para las memorias, pero dígale a Emilio que no lo revise, que ya está terminado y está casi que perfecto. Entonces, eso para uno como editor y para uno como corrector es un reto, porque dice: un artículo perfecto, yo sí lo quiero ver. Y me puse a mirarlo, y en la primera página descubrí 16 errores. Y descubrí que en todo el artículo tenía 58 errores. Entonces le dije a la residente: dígale a su profesor que por accidente yo lo revisé, pero que tiene 58 errores. Que yo creo que vale la pena que lo revisemos y lo intervengamos. El hombre, que es un tipo muy inteligente, se rió y dijo: no me las sabe todas. Entonces me dijo: muy interesante tu intervención. ¿Por qué no me haces un articulito donde me expliqué los errores más frecuentes que vos hayas descubierto cuando haces la corrección aquí en las memorias de los residentes? Y entonces ya lo hice, y este artículo es muy inventado, es un artículo muy citado y se puede leer pues gratis en la red. Es uno de los más importantes que yo he publicado. Tengo también artículos sobre cirugía, etc. He sido editor y coordinador académico del Congreso Anual de Residentes de Ginecobstetricia durante 6 años seguidos. Ya renuncié pues por físico cansancio y por dedicarme más a mi carrera literaria. Aquí hay un cuento muy interesante que también sale de la vida real, y lo puse aquí para leerlo delante del doctor Julio Ernesto Toro, porque salió de uno de los médicos del Hospital de San Vicente. Enseguida se los cuento. Póngale cuidado a este cuento, que es de 110 palabras. Se llama Oficio. Bájese sin escándalo, deme las llaves, no quiero matarlo. Tranquilo, no me haga daño, no dispare. No tenía opción. A tropezones, con una opresión en su pecho y una voz apenas más temblorosa que sus piernas, se bajó. Viendo aquella mirada fiera, contundente, entendió que era un experto, todo un profesional. Entonces, sin quererlo, lo miró a los ojos. Hubiera deseado no haberlo reconocido, maldijo. Se sintió miserable cuando se oyó balbuceando como un imbécil. Mendoza, no me reconoce, soy el doctor Restrepo, el que lo operó cuando usted llegó herido al hospital. Recuérdeme, Mendoza, yo lo cuidé. Nos hicimos muy amigos cuando usted casi se muere avaliado. Claro que me acuerdo, médico. Yo estoy vivo aquí gracias a usted, pero usted estaba trabajando, hizo muy bien su labor. Ahora yo estoy en mi trabajo y hago muy bien mi oficio. No sintió nada. Pensaba que las balas dolían al entrar y se alegró de que no fuera así. Le pareció muy duro el suelo y muy triste la forma como se diluyeron los recuerdos, los afectos, los apegos, el orgullo, ese cuerpo que ya casi no estaba, ese líquido caliente que humillaba su hombría, ese frío que le desgarraba el alma. Este es un cuento que salió también de San Vicente, lo mandó a un concurso y me gané el segundo premio en categoría de Ciencias de la Salud, y es un cuento que el doctor Toro conoce al doctor Mario Botero, el fallecido doctor Botero, que nos tocó cuando estábamos pasando ronda. Fue una historia real que le pasó a él. Estaba yo de residente con él allá,
y pasando la ronda, él le dijo eso a un sicario que él había operado en anteriores, que lo había operado, que llegó casi muerto al quirófano. Entonces él le decía coleguita a todo el mundo, le decía, coleguita, acuérdese de mí, cuando vaya a atracar, pilas pues. Y yo, no señor, usted ya hizo muy bien su trabajo y yo soy tan profesional como usted. Entonces yo en la calle hago muy bien mi trabajo. Entonces a mí me pareció que eso era un cuentazo. Y entonces lo hice como cuento, aproveché para empezar una novela que se llama Los Círculos Perpetuos con este capítulo, y con esto me gané un premio importante en cuentos de ciencias de la salud. Entonces les voy a comentar de algunos de los trabajos que yo he hecho. El primer libro que yo hice fue un libro que se llamaba Textos para pervertir a la juventud, que me gané un concurso de poesía por allá en la prehistoria, en la Facultad de Medicina en el 91, y era una época en que yo, como todos los 50 millones de colombianos, yo pensé que yo era poeta, porque es que el que no fue poeta a los 20 años, con seguridad que no tuvo corazón. Pero seguir siendo poeta después de conocer a los verdaderos poetas es una cosa que uno se tiene que preocupar muy bien en hacerlo de muy buena forma. Entonces yo descubrí que la poesía es muy respetable y que yo no me merezco la poesía. Entonces no seguí haciendo poesía, pero me gané un concurso y ahí está el libro. Ya me lo han pirateado, eso lo leímos allá no sé cuántas veces en el Festival de Poesía. La gente sacaba candelitas, la gente sacaba cositas para iluminar, era hasta muy posible la cosa. Me dejó muy buenas satisfacciones, pero ya por respeto a la poesía, hace más de 30 o 40 años que no hago poesía. Después ingresé a un taller literario, y en el taller literario le di forma a una novela con temas traídos del barrio. Cogí muchas historias de Belén y hice una novela que se llamaba Los Círculos Perpetuos. Esa novela la mandé a un concurso que era el Álvaro Cepeda Zamudio en Bucaramanga y quedé de finalista. Pero ¿qué fue lo importante ahí? Que me dio la autoestima y la confianza para ser escritor, porque descubrí que si uno es juicioso, que si uno se aplica el hecho de escribir un texto con juicio, con norma, con rigor, las cosas funcionan. Entonces yo seguí los preceptos de mi profesor del taller literario, que era Mario Escobar Velázquez. Hice la novela, la mandé, participé, y la primera sorpresa fue cuando me llegó la carta diciéndome que estaba finalista. La segunda fue que me iban a publicar el libro, y la tercera fue que me invitaban como conferencista a la Feria del Libro en Bogotá a presentar el libro. Eso para mí fue una cosa asombrosa, porque eso fue hace mucho tiempo, hace 20 años, casi 20 años. Yo no tenía ninguna experiencia en la parte editorial, y fue una sorpresa, la gente haciendo filas para comprar el libro, la gente pidiéndole el autógrafo, la gente pidiéndole, gente que se lo había leído haciendo comentarios del libro. Y rápidamente el libro fue muy leído en colegios porque los profesores se apropiaron de él, porque era un libro muy barrial, era un libro con un lenguaje muy graciosito, le gustaba mucho a los muchachos, y rápidamente salieron hasta 4 ediciones y se vendieron más de 5.000 libros. Ahora, mis buenos amigos los piratas se apropiaron de él y me lo piratearon y lo montaron en la red. Es más, se puede leer gratis en una cosa que llaman Libro Total, ahí lo montaron. Entonces ya, usted sabe que con los piratas es no va a pelear. Entonces yo lo primero que hice fue colocar en mi blog el link para que en vez de pelear contra ellos, para yo mismo decir dónde lo leían gratis. Entonces desde eso no he vuelto a venderme un libro de Los Círculos Perpetuos porque ya se lee gratis, pero es muy leído. Eso tiene más de 100.000 visitas en el blog y la gente lo sigue leyendo y comentando. Los Círculos Perpetuos es una novela de puro barrio. Trata de no hablar de sicariato, trata de no hablar de parlache, trata de hacer un buen uso del idioma, pero hay que reconocer con 20 años de perspectiva que es una novela un poquito salvaje, un poquitico barrial, un poquitico experimental, pero sigue siendo muy leída. Después saqué otra novela en ese mismo taller literario que hice con el escritor Mario Escobar, que se llama El Pabellón de la Mandrágora, basado en mis experiencias y en las anécdotas que yo había recogido en el Hospital de San Vicente. Yo tengo la curiosidad de saber si el doctor Guillermo Toro conoce este libro. No, sí lo voy a comentar, pero no lo he leído. Porque este libro nació de la entraña cuando usted era el jefe allá. Este libro salió de allá del Hospital de San Vicente. Recoge muchas historias de los corredores, de los pasillos, de los intríngulis, de los laberintos, de la parte oscura, de lo que mucha gente que no trabaja ya no sabe. Y este libro fue muy exitoso porque me gané las becas de creación del municipio de Medellín
en el 2005, ya ha tenido 2 ediciones. Por supuesto, ya también me lo piratearon. También se consigue en la red. Y en el mismo blog yo coloco hasta el link donde lo pueden leer gratis. Por eso es que ya se vende tan poquito, porque es que ante la piratería no hay nada que hacer. Entonces ya lo publicó el municipio de Medellín, lo publicó la fiesta del libro, se vendió mucho, pero ya los piratas lo cogieron, y cuando un libro lo cogen los piratas es muy poquitico lo que uno puede hacer con él. Pero los invito a que lo lean. Es la primera parte de lo que llaman la trilogía perversa en la salud, el pabellón de la mandrágora. Después salió otro libro que se llama La milonga del bandido, que es este libro, que es un libro donde se habla de la parte humana de los bandidos, donde uno conoce que ellos pueden amar, pueden constituir un hogar, donde ellos tienen sentimientos, ellos se ríen, ellos se preocupan, ellos tienen cosas que van más allá de su acción en el bandidaje. Ese libro lo publicó una cooperativa, y eso fue uno de los errores que yo cometí al permitirlo publicar por la cooperativa, porque entonces no tuvo salida comercial. Entonces ahora el que lo quiera leer no lo puede leer, porque la cooperativa se lo regaló como a 2.000 personas de la edición que sacaron, pero ahora el que lo quiera comprar no lo consigue. Entonces voy a tratar de convencer a una editorial de que me haga una edición para que los que lo quieran leer lo consigan. Es un libro, a mí me parece muy divertido, es unas historias muy encarretadoras y muy sorprendentes. Incluso ya hicimos el guión para hacer una película. Lo que pasa es que ustedes saben que hacer un guión, pues es la primera parte para hacer una película, pero eso todavía es un camino muy largo para recorrer. Entonces, esta es La milonga del bandido. Yo creo que próximamente saldrá una segunda edición. Después me metieron una demanda escalofriante, me metieron una demanda instigada por otro ginecostetra, compañero mío del propio consultorio, con el cual teníamos algunas contradicciones. Entonces una paciente se complicó, él les vendió el peritaje y eso generó una demanda, amenazas de muerte, eso generó un conflicto impresionante en la clínica. Entonces yo logré salir avante, yo salí limpio de ese proceso. Se demostró que yo no había sido culpable y que yo no fui negligente y que no fue culpa mía de la complicación, sino que fue un riesgo inherente. Entonces yo tenía un amigo mafioso en Envigado, y ese amigo mafioso era un hombre muy peligroso porque era el jefe de lo que llamaban la oficina en esa época. No era amigo pues, pero era un conocido, yo lo había operado a varias gente de la familia. Una vez que supo que yo estaba muy preocupado y muy aburrido, cuando supo que era lo que me pasaba, me mandó preguntar que cómo quería ese regalito de ese señor, que con moño o sin moño, que cómo me gustaría que me lo entregara. No. Entonces yo me di cuenta que la cosa estaba muy horrible y que me estaban planteando un asesinato. Y fuera de eso, una tía mía que está haciendo un curso para Santa, hablando en serio, que está en proceso de beatificación, yo la puse a rezar a ella, a mi mamá y a toda la familia para que me ayudara a salir de ese proceso. Cuando salí del proceso y salí también liberado, me hicieron prometer mi tía y mi mamá que no iba a hacer nada a manera de retaliación, ni por la parte legal y mucho menos por la parte ilegal. O sea, que no lo iba a demandar, que no iba a asesinarlo aunque se lo mereciera. Entonces, mi mamá me dijo, ¿sabe qué? En vez de ponerse a bobear con esos malos pensamientos que le da una úlcera o se le perfora el intestino, mejor haga un libro y cuente todo eso. Entonces yo me hice caso, hice una novela que se llama Crónica de un proceso, donde traté de contar puntualmente todo lo que me pasó en esa tragedia. Y el doctor José María Maya, que era el jefe del CES en esa época, yo era profesor asociado, me invitó a publicarla ya cuando supo del tema. Y entonces el libro se volvió muy exitoso, y el libro se estudia en la cátedra de ética a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de derecho, a los estudiantes de odontología, de enfermería y a los primíparos en residencia, porque es una reflexión sobre las demandas médico-legales, es una reflexión sobre el trato a los colegas, es una reflexión sobre la traición, es una reflexión sobre la envidia en la medicina. Y entonces este es un librito chiquitico, es una edición pequeñita, así como los libros del metro, y es probablemente el libro más vendido mío, porque el CES lo saca para vendérselo a todos los estudiantes cada semestre. Son como los 100 y punta estudiantes y a todos se lo venden. Vale como 5.000 pesos. Es el libro más vendido mío y es un libro de una época muy dolorosa. Es probablemente el único libro mío donde no digo ni una sola mentira y donde no tiene nada de humor. Ese libro es grave,
es un libro circunspecto, es un libro angustiado, es un libro que me sirvió para una de las cosas que sirve la literatura, que es para hacer catarsis, para sanar, para cerrar heridas, para exorcizar los demonios interiores. Este libro se lo recomiendo, lo venden en el CES, creo que vale 5.000 pesos y es producido por el CES, por la universidad. Después ya saliendo de esta tragedia, me volví el humor y entonces hice una novela de amor-humor que se llama ¿Qué me queda de ti si no lo olvido? La presenté a un concurso del hospital en el municipio de Envigado y me gané el concurso. Y entonces ya van 2 ediciones de esta novela. Es una novela también muy divertida, muy entretenida, basada en hechos de la vida real y es muy juguetona, es muy, muy graciosita. Después empecé a recopilar historias de crimen. Ahí fue donde descubrí una beta que yo no sabía que tenía, que es la beta sobre escritor de crimen, y me encontré varias historias. Una historia que se llama Después de Isabel en el infierno, y otra, alguien ha visto el entierro de un chino. Y Después de Isabel en el infierno es una novela que quedó de finalista en un concurso muy importante que es el Mario Vargas Llosa. Entonces, cuando Ediciones B descubrió que esa novela era colombiana, me propuso publicación. La publicamos, pero como era tan cortica, la tuvimos que combinar con otro relato corto y salieron 2 novelitas cortas en un solo libro y esto fue un éxito. Esta se llama Después de Isabel en el infierno y alguien ha visto el entierro de un chino. Fue publicada por una multinacional que se llama Ediciones B, fue apoyada por Medellín Negro, que es un evento académico muy importante allá en la fiesta del libro, y este libro se distribuyó en España, en toda Latinoamérica. Yo me lo encontré en Barcelona, en Madrid, me lo encontré en Buenos Aires, me lo encontré en Lima, y yo pensé que me iba a dar una salida muy importante, pero entonces la editorial se quebró. Ediciones B fue liquidada, fue absorbida por otra, no compraron el catálogo y lo descatalogaron. Entonces no tuve como buena suerte con ella. Después, pues, no tuvo una larga vida. La novela en su momento fue muy, muy apreciada. Tengo muchas reseñas de prensa, tengo muchas conferencias, me invitaron a muchas partes con ella, pero después de la muerte de la editorial no la hemos vuelto a reeditar. Entonces eso hace que las novelas pierdan vida, porque si algunos de ustedes la van a comprar, ya no la consiguen fácil en las tiendas. De pronto en internet sí se consigue, porque tienen todavía existencias en la Librería Nacional, en la Librería de la U. Poco después empecé a reunir yo casos de una serie de historias, de cuentos criminales en Medellín, y descubrí que tenía un personaje por dentro. Yo recogí todas esas lecturas, todas esas películas que había visto, todo ese bagaje de historias de crimen, y lo reuní en un personaje que se llama Joaquín Tornado. Y el instituto, el ITM, que es una universidad pública de aquí, le pareció muy interesante la editora, la colección de un detective que viviera y actuara aquí en Medellín, porque no es lo común. Aquí no hay detectives privados, pues por lo menos en la literatura. Entonces al ITM le pareció muy interesante y sacamos este libro. Y ríanse que ese libro fue un éxito, como es un libro cortico, barato, se vendió demasiado con los estudiantes. Entonces ahí empezó la saga de mi personaje Joaquín Tornado. Es un detective criollo local que actúa aquí en Medellín y que básicamente utiliza los libros para tratar de pintar la ciudad, esa ciudad que no conocemos. Entonces de ahí salió mi detective. Después participé en un concurso por allá en Argentina y publiqué un libro que se llama De cómo le creció el cuello a las jirafas. Ganó la convocatoria y este se publicó en Argentina, en Uruguay, en Chile, aquí en Colombia, y este sí se mueve mucho porque Uranito es una editorial muy agresiva y lo metió a los planes de lectura de todos esos países del Cono Sur. Entonces todos los peladitos de primaria lo leen y esta gente lo distribuye en todo el sur. Consejo Superior de la Antioquia. Fue mi primera incursión en la literatura infantil. Después saqué otro libro sobre crimen y poesía, porque en alguna conferencia, un conferencista dijo que Colombia, siendo un país tan agresivo y con tanta maldad, que tuviera tanta tradición de novela y de cuento y de crónica y de periodismo de crimen, no tuviera poesía de crimen. Entonces yo le rebatí eso, diciéndole que aquí sí se había escrito mucha poesía de crimen, pero para rebatir un dato de esos tuve que hacer un ensayo muy largo
que se llama Entre el miedo y el mal, el género negro en la poesía colombiana, tratando de demostrar que aquí había toda una tradición de género negro. Ese es un libro académico, básicamente. Después, yo creo que tengo como una interferencia en un micrófono por ahí abierto que me está haciendo un eco terrible. ¿Quién será? Bueno. Gladys sabe que tiene el micrófono abierto. Bueno, después, cuando yo les contaba la semana pasada que en la clínica que nosotros fundamos, nosotros la tuvimos que vender casi que por la deuda. Nosotros inicialmente pensábamos que eso era producto de la mala suerte o producto pues, de malas decisiones o de malos manejos o de pronto de desgreño administrativo, hasta que a punto de chismes de pasillo y de corredor empezamos a reestructurar todo el tejemaneje de lo que ocurrió realmente y descubrimos que era todo un diseño corporativo y que la institución que nos había comprado la clínica a nosotros por una interpuesta persona era la misma que había comprado 3 clínicas en Medellín y en total 15 clínicas en Colombia. O sea que eso no era un factor coincidencial o un factor de azar, sino que era un factor sistemático de todo un diseño empresarial. Entonces, yo hice una recopilación de toda la historia que yo había logrado recomponer con mis socios, con testigos, con gente que me pidió el anonimato, con gente que había participado en las negociaciones, con gente que había recibido dinero para tomar decisiones en junta, y descubrí que todo ese crimen corporativo era una verdadera novela de suspenso, era un thriller de suspenso. Y entonces escribí una novela que se llama Nos robaron la clínica. Esa novela es una novela testimonio, trata de no ser aburrida, trata de ser una novela pues muy dinámica, llena de acción y llena de intriga, en la cual se cuenta, entrelazada con unas historias de la vida real, de cómo fue el modus operandi como nosotros nos quedamos sin clínica. Se la propusimos a una editorial que se llama Sílaba Editores, que es muy prestigiosa aquí en Colombia. La publicaron y este libro pues tuvo su cuarto biógrafo, un libro que se movió bastante, se vendieron también alrededor de 5.000 ejemplares. Tuvimos muchas entrevistas, tuvimos muchos foros en los sindicatos médicos, en las MEDAS, en el Consejo de Medellín, en la Asamblea, y esto fue un libro que se movió bastante. Y también hace parte de la trilogía Perversa de la Salud, que es el segundo tomo de esa trilogía perversa, ¿cierto? Y quería hacer un capítulo aparte con la colección Policías y Bandidos. La colección Policías y Bandidos surgió a raíz del personaje Joaquín Tornado, que como les dije ahorita en el libro del ITM sale en unos cuentos cortos, pero yo tenía unas novelas un poquitico más largas donde lo tenía en casos mucho más concretos. Mi detective hace casos con secuestros, hace casos con robo de arte, hace casos con futbolistas al cual les hacen un atentado y se descubren todo el mundo de la corrupción en el fútbol. Hablamos de apuestas ilegales, hablamos de prostitución de alto nivel, hablamos de estafas en los seguros médicos, hablamos de la corrupción a nivel hospitalario. Entonces se creó toda una colección Policías y Bandidos en el cual interactúa mi personaje Joaquín Tornado. La colección Policías y Bandidos es un capítulo aparte y ahí estamos 5 autores, ya vamos en 12 libros. Ahí está el famoso profesor Memo Ángel, que es muy conocido, está el profesor Luis Fernando Macías, que es un escritor muy reconocido, está el periodista John Saldarriaga, está Verónica Villa, hay gente muy interesante ahí, cada cual con un personaje. Mi personaje se llama Joaquín Tornado y lo tengo en 4 casos. Lo tengo en El abrazo de la viuda negra, lo tengo en Nos vemos en el infierno Munamur, lo tengo en El primo y el timo y lo tengo en Música de buitres y Tornado del Obregón, que son casos donde se tocan aspectos muy puntuales del crimen en Medellín. En este, por ejemplo, se habla de un deportista al cual le hacen un atentado y se descubren el mundo de la mafia deportiva en Medellín. En esta, una negociación de un secuestro y el robo de arte. En esta, sobre las estafas en los seguros médicos. En esta, un primo que estafa a otro y le quita la fortuna, le quita pues el patrimonio. Entonces son libros que son muy bien recibidos, son libros que se han vendido en toda América, ya los pusieron en formato electrónico, entonces se compran en España, en México, en Estados Unidos. Son libros de un costo muy asequible porque Bolivariana es una
editorial sin ánimo de lucro, entonces los vende pues entre 23.000 y 35.000 pesos libros nuevos y son muy bien aceptados, todos tienen 3 y 4 reimpresiones ya y si Dios quiere este año vamos a sacar un nuevo volumen. Y el último que saqué es una recopilación de entrevistas a escritores colombianos que se llaman 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Son básicamente tips. Es un libro de pedagogía literaria donde los autores nos dicen cómo hacen sus cuentos, cómo hacen sus novelas, cómo diseñan sus personajes, de dónde salen sus historias. Entonces, a todo el que esté interesado en escribir o en escritura creativa o en taller literario, este libro ha sido muy bien recibido y se trabaja en ese tipo de situaciones. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ya lo que sigue es una parte que tengo montada para los estudiantes de medicina que no nos interesa hoy y les quería un poquitico 2 o 3 bobaditas más y antes de retirarnos. Entonces, el escritor no solamente tiene que preocuparse por escribir bien, sino que también tiene... Ay, ¿yo qué hice aquí? Ay, hombre, cometí una torpeza. Podemos regresar. Yo no sé qué bobada cometí yo aquí, pero me equivoqué. Se puede regresar, ¿no? Cometí como una bobada ahí, pero yo vuelvo y entro. El escritor se tiene que preocupar no solamente por escribir bien, sino que tiene que darse a conocer mediante, hombre, hay que ir a los sitios donde está la gente interesada en literatura. Por eso cuando el doctor Toro me invitó, yo inmediatamente con entusiasmo le dije que sí, porque me parece muy halagador que alguien quiera conocer nuestra literatura. Entonces, uno tiene que participar con las herramientas que le da la modernidad y ahora tenemos el Internet. Entonces, en el Internet yo tengo mi propio blog, donde hablo de mis temas, tengo artículos de opinión, tengo un blog de ginecología donde hablo de mis artículos médicos, tengo otro blog donde hablamos de las crónicas de Belén y otras crónicas, donde el barrio, como yo les decía ahorita, y tengo un blog específicamente dedicado a mi personaje Joaquín Tornado, donde hablamos de toda la prensa que le han dado a Tornado, de los artículos que le han dedicado, de las entrevistas que me han hecho con él, de lo que ha salido en televisión y todo eso. También tenemos artículos en el blog que son muy leídos. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen porque me han hablado de él. Colega, no compre finca de recreo. Colega, no trabaje tanto. Un recién llegado a la cabalgata de la Feria de las Flores y leyendas urbanas de la tradición oral de Medellín, que como ustedes ven son artículos que tienen múltiples lecturas. Aquí tengo una serie muy interesante en YouTube que era la que decía el doctor Toro, que se llama Consejos a un colega del escritor Emilio Restrepo, hecho para Teledon Matías, que son una colección de tips que yo tenía para mis conferencias con los estudiantes, donde yo, los últimos 5 minuticos antes de terminar la conferencia, hablando de temas académicos, hablando de hipertensión, de miomas, de endometriosis, hablábamos de recomendaciones que yo les daba, de los errores que yo había visto a través de mi experiencia, pues. Entonces le decía, colega, no compre finca de recreo. ¿Por qué? Porque yo soy tan idiota que he tenido 6 fincas y eso no genera sino pérdidas. Entonces le explico por qué, pues en una clave de humor. Yo les contaba la semana pasada que trabajar es perjudicial para la salud, el trabajo en exceso es malo. Entonces hice una reflexión que se llamaba, colega, no trabaje tanto. Colega, cuidado con esas verdades reveladas. Entonces, ¿por qué? Porque es que a veces muchos profesionales, cuando se vuelven exitosos, creen ser los dueños y poseedores de la verdad y se equivocan y se descachan. Entonces yo los invito a que reconsideremos estas cosas. Colega, aterrice, no se ponga a creer bobadas. Uno a los 60 años no se puede poner a creer que la chica que lo está mirando con ojos de ternura es porque está muy interesada en uno, no, quiere su cuenta bancaria y lo quiere dejar en la calle. Entonces, todo este tipo de reflexiones las tengo yo montadas aquí. Colega, atienda su negocio, colega, no reniegue tanto, colega, no le sirva de fiador a nadie, unos apuntes sobre la envidia. Todo esto lo pueden ver en YouTube. Y se lo recomiendo porque son artículos de sentido común, en clave de humor, en una de las facetas que yo manejo, que es el artículo de opinión. Por ejemplo, esta semana que hice la diapositiva, colega, no compre finca de recreo.
tiene 593.000 visitas. O sea que miren que es un artículo que se ha leído bastante. Lo mismo Colega no trabaje tanto, tiene 108.000 visitas. Y ahí hay unas reflexiones que pueden ser divertidas para que las vean. Correga que dice no se ponga a creer bobadas. Bueno, doctores, esto es lo que tengo para contarles hoy. Muchas gracias por la invitación. Esto no yo no voy a decir, de pronto hay otra cosa que les quería contar aquí que creo que se me brincó. Y unas preguntitas también. Sí. Bueno, que les quería yo contar qué es lo que sigue este año. Este año tengo varios proyectos interesantes. Me gané un concurso de cuento en el municipio de Envigado para libro de cuentos sobre el tema de la pandemia. Entonces yo escribí, como todos estamos también encerrados, escribí una colección de cuentos de un tipo neurótico que se enloquece en una unidad residencial y empieza a hacer todo tipo de cosas atravesadas. Ese libro me lo gané y me lo van a publicar, se llama Un hombre solo y mal acompañado. Entonces, si Dios quiere, ese libro sale este año. Ya tengo el número 3 de la trilogía Perversa de la Salud, se llama Medicina bajo sospecha. Ya lo tengo autorizado para publicación con la editorial y sale este año, si Dios quiere. Estaba para el año pasado, pero motivo pandemia no pudo salir. Este año ya me confirmaron que sale y es el número 3 de la trilogía Perversa de la Salud. Este explora los casos médico-legales, las complicaciones médico-legales que tienen los médicos. Tengo un libro de microcuentos a 4 manos, así como esos corticos que les leí hoy, con otro médico muy interesante que es el doctor Carlos Velázquez. Tenemos un libro donde vamos a sacar 120 cuentos y lo vamos a promocionar entre los grupos. Muy buen regalo de Navidad para los rotarios, doctor Toro. Es un libro de 5.000 pesitos que simplemente es para recuperar la inversión y tiene 120 cuentos, lo vamos a promocionar mucho, lo vamos a dar a conocer, son libros, son cuentos en clave de humor y ya sabe que es un buen regalo para sus colegas del Club Rotario para que nos colabore con eso. Y tengo también novela gráfica, guiones, estamos tratando de hacer ilustración de algunas de las novelas de Joaquín Tornado, estamos terminando 2 guiones basados en Joaquín Tornado. Y como el lema de acción, nunca quietos, nunca conformes, siempre alertas, siempre dispuestos. Eso es más o menos lo que tenía para contarles así en un brochazo rápido sobre lo que es la obra mía, de dónde salen las historias y más o menos lo que tenía para contarles, doctores. Les agradezco mucho la atención Y vamos a y agradezco mucho la invitación. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto pues a resolverla. Si tienen algún comentario. Doctor Rester, pues te hago algunas preguntas que me ocurrieron aquí en la presentación. Sí, señor. Una, entonces tú cuentas con un equipo de trabajo que te ayude para por supuesto, pues la parte intelectual y de autoría intelectual es tuya, pero equipo de soporte me refiero. ¿En qué sentido soporte, doctor? Corrección de estilo. Sí, yo estoy en un taller literario. Es que se me olvidaba de decirles una de las cosas más fundamentales de mi carrera literaria, que son los talleres literarios. Cuando yo estaba más joven, yo tenía muchas ideas y muchas ganas de contar historias y yo tenía un buen desarrollo de la oralidad, porque yo vengo en un barrio, en una familia donde se conversa mucho, donde se cuentan muchas historias, donde se le da mucho énfasis al humor, mucho énfasis a la conversación, al chisme, a la anécdota, todo eso. Y yo descubrí que cuando yo contaba mis historias a la gente le gustaban, pero cuando yo las escribía, eso no le gustaba a nadie. Me quedaban mal escritas, no eran sabrosas, no eran entretenidas. Entonces yo descubrí que era que me faltaba técnica literaria porque yo no tenía una suerte de calidades, cualificaciones y no conocía las herramientas. Entonces tuve la fortuna de que un escritor muy importante de una época estaba viviendo, estaba viviendo y por pura necesidad montó un taller literario y lo montó en el sindicato de Asmedas, que ustedes bien conocen. Entonces lo montó en Asmedas, invitaron a los médicos de Asmedas y yo me metí allá de puro pato, me metí allá de sapo como a ver qué podía aprender. Sí. Y el profesor fue un tipo muy riguroso, un tipo muy exigente, un tipo muy claro y un poquitico radical, pero los médicos somos así. Usted ha visto que nosotros los médicos acatamos mucho al profesor, estamos enseñados a estudiar día y noche, nos gusta es que nos exijan, nos gusta es que nos aprieten.
Uno como estudiante no repara nada. Entonces yo me metí en el esquema de Mario Escobar y rápidamente vi que las historias que antes no me salían me empezaron a salir. Entonces yo soy un defensor acérrimo de los talleres literarios. Y ese taller literario estoy desde el 2000 en él y hasta el sábado pasado estuve. Entonces allá tenemos una especie de corrección, porque como uno le lee a los compañeros y al profesor, los textos se intervienen, los textos se critican, los textos se analizan y se hacen correcciones. Pero evidentemente cuando uno manda un texto a una editorial, hay todo un equipo. En la editorial hay un corrector de estilo, está el editor que le retroalimenta a uno todo lo que él considera que se debe mejorar y todo en función de hacer que el libro sea de mucho más calidad. Entonces, si se quiere, la pregunta suya es muy válida. La respuesta es sí. Uno tiene un equipo porque uno solo no puede interactuar en el mundo. Uno tiene un equipo que le ayuda a mejorar los textos, que les hace intervenciones basadas en su experiencia y en su formación. Entonces, todos los textos, antes de ser publicados, evidentemente son corregidos. Otra pregunta. En ese libro de los 20 escritores colombianos nos revelan sus secretos de creación. Secretos de creación. Están los tuyos también, me imagino, ¿no? Sí, uno tiene que empezar a hablar por lo que más conoce, y el que más me conozco soy yo. Entonces yo llevo ando mucha hora por ahí en todas partes, y entonces yo tengo varios decálogos que he escrito. Tengo un decálogo de escritor, que pienso yo que es lo que más me ha servido a mí para generar mis propias historias. Tengo otro decálogo sobre cómo afrontar la famosa página en blanco, que es aquel síndrome cuando un escritor tiene muchas ganas de contar, pero no sabe qué contar. Tengo una serie de entrevistas que me han hecho de aspectos puramente literarios, de dónde salen mis historias, cómo concibo yo los personajes, qué pienso yo que debe ser una buena literatura de ficción. Entonces hice unas entrevistas a varios escritores locales, cogí varios de los grandes escritores colombianos y recopilé durante más de 20 años entrevistas que tuvieran que ver con el quehacer literario. O sea, ¿qué opinaban ellos de la creación literaria? ¿Cómo hacían sus cuentos? ¿Cómo hacían sus novelas? ¿Cómo creaban sus personajes? Entonces lo hice sobre García Márquez, sobre Héctor Abad, sobre Jorge Franco, sobre Andrés Hoyos, sobre Andrés Burgos, sobre una cantidad de personajes. En Antioquia entrevisté a Carlos Velázquez, un cuentista muy notable, médico, a Orlando Ramírez Casas, a Oscar Domínguez, el periodista del Colombiano, a una cantidad de gente que tenía mucho que contar sobre el arte de escribir, porque no se trataba únicamente de entrevistar escritores, sino escritores que hubieran pensado sobre la creación literaria y sobre el proceso de la pedagogía en literatura. Entonces hice ese libro, recopilé durante más de 20 años toda esa serie de consejos literarios, y yo mismo me sorprendía de la calidad que había ahí, porque es gente muy inteligente que durante toda la vida pensó, y yo simplemente lo recopilé. Es un libro muy recomendado para el que le guste leer entrevistas de escritores, para el que le guste, para el que quiera hacer creación literaria. Hay una pregunta aquí que nos dicen que si ese libro se consigue y dónde. Sí, doctor, ese se consigue en este momento, lo están vendiendo en librería Gramata, allá en el estadio, allá en el Obelisco, en Gramata. Allá lo están vendiendo porque la editorial tiene edición por allá. Y si no, yo también tengo, como aquí las librerías grandes no lo han cogido, entonces lo vende Gramata ya y yo también lo vendo. Entonces el que me quiera localizar, emiliorestrepo@gmail.com, o Gladys les transmite mi correo, mi teléfono. Eso se les hace llegar a la casa, se les hace llegar en el domicilio le hace gratis. Ese libro vale 40.000 pesos, pero tiene casi 400 páginas. Se consigue en Gramata por 40.000, pero allá sí le cobran el domicilio. O se lo llevamos a domicilio a la casa, no hay ningún problema. Magnífico. Bueno, hombre, bueno. Una pregunta de cajón, pues que en todas las entrevistas siempre se hace y a los escritores siempre les hacen. Me imagino que te lo han hecho muchas veces. Bueno, ¿cómo es que escribís? Hombre, son las 2 de la mañana y me desperté y me acordé de esta historia. No, me tengo que tomar un roncito. ¿Cómo es la cosa? No, escribir es una cosa que necesita un método, necesita una disciplina, y como dicen los muchachos, muchas horas nalga. Es mucho lo que hay que sentarse, que si lo va a coger la inspiración, que lo coja sentado y trabajando. Entonces, eso del tipo que se toma unos tragos o se fuma un bareto para esperar que le aparezca la inspiración,
es muy poco profesional y ahí salen muy poquiticas olas de valor, doctor, se lo digo por experiencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una captura responsable, racional, lógica y organizada de los temas. Entonces uno puede tener, ahora que todos tenemos celular que permite grabar, entonces uno, cada que se le ocurre una idea interesante, entonces la graba en el celular y después la anota en el computador. O si uno mantiene una agendita, anotar. El día que me encontré al doctor Julio Ernesto Toro en tal parte y me llamó la atención, no sé qué, entonces uno anota el tiro y lo va anotando. Y eso le permite generar ideas, para que uno en todo momento tenga una tormenta de ideas, para que a uno no lo coja la página en blanco. Y uno debe tener muchos proyectos andando permanentemente. Uno tiene que mirar para afuera y mirar para adentro. Mirar para afuera, ¿qué quiere decir? Coger todas estas historias de hospital, coger todas estas historias de barrio, coger todas esas cosas interesantes que han dicho los escritores e ir haciendo varios proyectos. Entonces yo estoy haciendo historias de hospital por un lado, historias de barrio por otro, historias de amores y desamores por otro. Y al mismo tiempo estoy mirando para adentro. Me pongo temas y trato de resolverlos dentro de mi propia introspección. Entonces voy a hablar de fantasmas en los hospitales y voy a inventarme 10 historias de fantasmas de los hospitales. Yo no sé qué va a salir de ahí, no tengo ni idea, pero cuando uno empieza a escribir, usted va abriendo caminos y van saliendo historias. Y puede que de las 10 historias que yo me comprometa a hacer, puede que haya 2 o una que sirvan y las otras sean basura, pero no importa, refrescan las neuronas, abren nuevos caminos a la imaginación, permiten explorar el mundo interior. Y uno se acuerda de una cantidad de cosas que si no le sirven para esta historia, le sirven para otra. Muchas veces uno buscando una historia, estoy inventando, una historia de fantasmas en los hospitales, resuelve una historia que no tenía resuelta de un viejo amor que estaba tratando de escribir en otra historia que dejó empezar hace 3 meses. Entonces uno dice, esta historia de fantasmas no me sirvió porque quedó muy mala, pero me ayuda a completar el cuento que dejé empezado con esa historia de un desamor que tengo guardada por allá en una carpeta. Ajá. ¿Por qué? Porque es un trabajo sistemático. Entonces usted tiene que estar pendiente de las noticias, tiene que estar pendiente de los chismes, tiene que estar pendiente del caminado de la gente, de los tics de la gente, del ego de las personas, de la pinta de las personas. Tiene que estar pendiente. Yo me acuerdo que cuando nosotros lo conocimos a usted joven, al doctor Julio Ernesto nos llamaba mucho la atención porque tenía una barba muy arreglada y no mantenía bigote. Entonces eso, y era muy raro porque casi nadie hacía eso. Mire que la mayoría de los barbados tenemos bigote y barba, pero usted toda la vida eran 2 médicos muy conocidos, que era Ignacio Calle y usted, que mantenían la barba muy arreglada sin bigote. Y eran muy arreglados y muy elegantes. Entonces, si usted se fija en eso, uno puede elaborar el personaje de un médico jefe que tenga barba y no tenga bigote y elaborar toda una personalidad de un médico basado en ese detalle. Sí, estoy claro, sin respetar al doctor Toro y al doctor Calle, pero son médicos que son distintos, que siempre han sido jefes de lo que han sido jefes y permiten elaborar un perfil de un jefe para un personaje que yo voy a hacer en mi próxima novela de un hospital. Entonces yo ya encontré el jefe. Entonces lo que le quiero decir es eso. El escritor elabora los personajes de acuerdo a una elaboración permanente y a una búsqueda constante de los sentidos. Uno tiene que mirar mucho, oír mucho. Alerta. ¿Ah? Hay que estar alerta. Hay que estar muy alerta y como la memoria es falible, tiene que anotar mucho en una agenda, tiene que anotar mucho en una carpeta de archivos, tiene que grabar en el celular, en la grabadora de periodista, para elaborar perfiles, para elaborar cosas que sean interesantes. Exactamente, muy bien. Hombre, aquí en este momento estamos 24 personas. No sé si alguno quiere hacerles alguna pregunta. Ya yo he hecho como 5 preguntas, ya me da pena pues monopolizar al doctor Restrepo. No sé si alguien... Y doctor Julio, yo quiero hacerle una pregunta al doctor Emilio. Bueno, Jesús H., ¿cómo estás? Dale, haz la pregunta. Bien, buenas tardes. Doctor Emilio, buenas tardes. Hola, doctor. Tuve la oportunidad de leer su libro, Nos robaron la clínica. Quería preguntarle si todos esos testimonios tan articulados que usted expuso en su libro fueron utilizados o sirvieron también de base para la demanda que tengo entendido que colocaron el grupo de médicos contra esta empresa que les compró la clínica a ustedes.
contrario, doctor. Nosotros, los de la clínica donde nosotros estábamos, fuimos los últimos en enterarnos. Nosotros fuimos los maridos engañados, los últimos en saber que nos habían engañado. Los de las otras clínicas fueron más perspicaces, tenían una gente mucho más informada, una gente mucho más unida, como un grupo cohesionado de opinión, y ellos adelantaron una demanda. Cuando nosotros tratamos de interponer nuestra propia demanda, se habían vencido los términos. Entonces nosotros, ninguno de nuestra clínica pudo interponer demandas. Ellos ya habían aprendido en el curso de tantas clínicas que habían expropiado, ya habían aprendido a hacer las cosas en un margen de, entre comillas, legalidad que les permitiera más impunidad, y entonces ellos salieron muy limpios de eso. Esta clínica que usted comenta parece que ganó en esa primera instancia, pero nosotros no pudimos pegarnos de ahí. A partir de la experiencia de ellos, yo ya en estas conversaciones de pasillo que les comentaba ahorita, pudimos recomponer mucha de la estructura de ese crimen corporativo, de ese despojo financiero que nos hicieron a nosotros, y entonces yo traté de elaborar la historia. Entonces, es cierto que no pudimos demandar, es cierto que quedamos por fuera del proceso, pero hombre, yo tenía que contar la historia. Entonces contamos la historia, como había muchas cosas que no se podían probar, porque usted sabe que la corrupción es muy sofisticada, y esta corrupción de cuello blanco de alto nivel, pues hombre, tiene unos niveles de sofisticación de la estafa que los hace, y tienen muchas conexiones y son muy hábiles, y ellos dejan pocas huellas. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Me tocó hacer una ficcionar o novelizar una situación real, pero distorsionada en un marco de ficción, que no fuera una crónica periodística, pero que fuera una novela de ficción. Y en ese sentido la novela cumple todas sus funciones, porque tiene historias coherentes, tiene personajes fuertes, tiene filosofía y tiene una serie de entornos que permite darle la categoría de novela, y en eso fue exitosa. Entonces, es una novela de denuncia que cumple su función. Nadie va a ganar plata con eso, simplemente se denuncia una situación que es anormal y de pronto es antiética, puede que no ilegal, porque como ellos hacen también las cosas no se puede demostrar ilegalidad, pero sí hay un cuestionamiento ético muy importante, y sí, eso fue lo que se logró, y eso, hasta ahí pudimos llegar, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Sí, yo le quiero preguntar algo a Emilio. Sí, Sor Beatriz. Adelante. Hola, Sol. Emilio, Hola, Sor Beatriz. ¿cómo están todos? Bien, gracias. Bien. Bueno. Lo que yo te quería preguntar era si alguien te había hecho, alguien pues como que estuviera relacionado con ese libro, de pronto te preguntó algo o te hizo algún reclamo o te dijo, ¿por qué hiciste esto? Pues o recibiste alguna, no sé si demanda pues o algo por lo que escribiste, algún reclamo más que todo. Es que, vean, esta novela cuando fue concebida fue presentada a una editorial que es Sílaba Editores, y yo les comentaba la semana pasada que el primero que leyó la novela fue el periodista investigativo más importante de Colombia, que se llama Alberto Donadío, de la Unidad Investigativa del Tiempo. Ese tipo se las sabe todas. Entonces es lo primero que digo, a mí me gusta más la crónica periodística que la novela, porque yo soy periodista de investigación. Y esta novela, este texto no puede ser evaluado con los rigores y con el criterio de una crónica periodística, porque no tiene pruebas, no tiene indicios, no tiene testimonios irrefutables. Entonces hay que entenderlo como lo que es, una crónica de ficción, una novela de ficción, un relato de ficción. Entonces los nombres tienen que ser tergiversados e inventados. No importa que usted crea reconocer en un nombre a alguien, no importa que usted crea reconocer en una clínica a alguien, que usted crea reconocer en una corporación a alguien, los nombres tienen que ser cambiados. Es un testimonio de ficción y entonces no se han presentado demandas. Y como dicen por ahí en la calle, no se preocupe que ellos son gente muy ambiciosa, muy poderosa, muy fuerte, y no se van a meter con usted porque usted no es nadie para ellos, usted es una cucaracha para ellos. Entonces ellos no se van a trabajar con usted, ellos se van a reír de que ese loquito está diciendo cosas, pero ellos siguen haciendo las cosas que tienen que hacer porque ellos son los fuertes, ellos son los dueños del país, ellos son los dueños de las corporaciones, ellos son los dueños de los medios, del gran capital.
y ellos no les va a quitar el sueño ni se van a mortificar simplemente por una novela que leyeron, como le dije ahorita, 5.000 personas. Es que de este libro se vendieron 5.000 ejemplares. Pongamos que cada libro lo hayan leído 2, más el que se lo roba 3. Entonces, que lo hayan leído entre 10 y 15.000 personas. ¿Qué es eso comparado con la población colombiana en grupos que son dueños del país? No pasa nada. Entonces, ellos, mientras menos escándalo hagan, mejor. Mientras menos reviren, mejor. Mientras menos cuestionen, mejor, porque es darle importancia a un escritor que no la tiene. Yo como escritor no soy muy conocido, soy simplemente una persona haciendo su trabajo, estoy haciendo un testimonio y no tengo la gran prensa de mi lado, entonces yo no le piso callos a nadie. Yo simplemente doy un testimonio histórico para que lo quiera leer y que lo entienda como lo tiene que entender. Como dijo alguien poderoso aquí, hombre, eso es un chisme de un médico resentido que se quedó sin clínica. Y me puse yo a pensar y de pronto tuvo la razón. Es el testimonio, es el chisme de un médico resentido que puse todo mi esfuerzo en hacer un proyecto participativo de médicos que lucharan por su propia empresa y lo perdimos y en este momento me toca jornalear para llevar el mercado a la casa. Eso fue lo que me tocó. Yo ya les confesé ahorita que la riqueza me fue esquiva, yo ya les reconocí ahorita que los ricos están contados y que yo en esta reencarnación era muy claro que no iba a ser parte de ese grupo. Y estoy tranquilo con eso, yo estoy tranquilo. Simplemente di mi testimonio, que lo tenía que hacer. Yo les decía que la literatura es algo sanativo, algo catártico, que me permita quitar ese monstruo para que no me mate el odio, para que no me mate el resentimiento. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Trato de hacer un texto digno, de buena calidad, de buena factura, que la gente lo lea y se entretenga, que invite a una reflexión a alguien que esté interesado en hacerla. Pero no puedo aspirar nada más que eso. Yo sigo y ya hago otro libro, y hago otro libro, y hago otro libro. Y ellos ya vieron que no pasó nada con ese libro y siguen haciendo lo que tienen que hacer, porque en este mundo todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ellos tienen que seguir comprando empresas y siendo los dueños del país, y yo tengo que seguir llevando mercado a la casa y haciendo mis libritos. Entonces cada cual en su rol, no pasa nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? La doctora Silvia iba a preguntar algo. Sí, Silvia. Ponga el micrófono, doctora. A ver el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Emilio. Ya hemos oído suficiente, pero yo quería preguntarle una cosa. ¿Cuáles son las 2 virtudes suyas y en general que dice, si esto me hubiera faltado, yo no puedo escribir? Porque, pues, es que es una producción muchísima y muy diversa. Entonces, ¿cuáles son esas 2 virtudes que no pueden faltar? Las virtudes que no deben faltar, doctora, son, primero, la constancia. Uno tiene que ser constante, uno tiene que ser comprometido, uno tiene que creerse el cuento de que para ser escritor hay que escribir. No hay que creer en ese modelo del escritor que saca un poema y ese que sirve para 47 cócteles y para salir en los periódicos dominicales y para salir en la parte de atrás de la revista Semana en las sociales. No, el escritor tiene que escribir, el escritor tiene que tallarse, el escritor tiene que exprimirse el cerebro y la nalga sentado y pensando y tecleando para que los temas sigan surgiendo, los tiene que corregir. Entonces, lo primero, en resumen, es la constancia. El segundo es la ambición. El escritor tiene que tener ambición, tiene que ser inconformista, tiene que querer que las cosas cambien, creer en el cambio a través de las letras y de las palabras. Entonces, siendo muy juicioso y siendo muy disciplinado, tiene que aspirar a cosas. Tengo que aspirar a hacer libros, tengo que aspirar a hacer obras, no me puedo conformar con lo que ya tengo. Tengo que ser siempre irreverente, tengo que hacer rupturas con mi propio conformismo. Tengo que aspirar a cosas. Tercero, tener buena memoria, porque tener buena memoria y tener buena capacidad para mantener atentos los sentidos. Porque si no, pues me estaría siempre mirándome al espejo y mandándome piquitos al espejo, porque seguiría hablando de los mismos temas. No, hay que abrir a los temas, hay que mirar más allá, hay que ver el pecado donde está oculto. Hay que buscar lo que está detrás de lo aparente, hay que ver qué es lo que ruge bajo el subsuelo,
hay que ser muy inquieto, muy acucioso, muy curioso y muy poco conformista. Yo creo que yo resumiría, por lo menos en mi experiencia, lo que es lo que se necesita para hacer, por ejemplo, mi propio imaginario, mi propia obra. Me he basado en lo que le estoy contando para tratar de hacer mi obra y para seguir haciendo la que pretendo que siga saliendo de aquí en adelante, ¿cierto? Muy bien. Para los que estén interesados, pueden mirar las obras del doctor Restrepo en el blog que él tiene, que se llama emiliorestrepo.blogspot.com. Y ahí me imagino, doctor Restrepo, que está también el correo suyo. Sí, ahí están, ahí ustedes se meten a emiliorestrepo.blogspot.com y ahí aparecen los libros. Dice el libro de Emilio Restrepo y ahí aparece el correo, el contacto. Pero lo que yo le decía, no solamente tiene que hacer libros, sino que tiene que preocuparse porque alguien los conozca. Por eso uno tiene que aceptar las invitaciones de la gente. Hombre, tenemos el privilegio de que nos inviten a hablar de la literatura. Venga, yo les cuento en qué consiste mi literatura. Yo tengo tantas líneas de trabajo. Tengo la línea urbana, tengo la línea infantil, tengo la línea médica y tengo la línea ensayística de teoría literaria. Entonces, al que quiera conocer alguna de esas facetas mías, venga, yo se la presento. Entonces ahí tenemos los artículos, los cuentos, tenemos los resúmenes y la sinopsis, tenemos los comentarios, las entrevistas, para si alguien quiere profundizar en el estudio del autor o contactarlo, uno siempre tiene que estar dispuesto y abierto, porque hay muchísima gente interesada. Yo he querido hablar con muchos escritores y ni siquiera le contestan a uno los correos. Entonces uno tiene que hacer una diferencia. A mí el que me escriba, yo le respondo los correos, también es un honor que me escriban. A mí el que me contacta y quiere que le lea algún cuento, yo se lo leo, porque uno tiene que tener una cercanía con los escritores. Los escritores no son seres que viven en nubes, eso ya no se usa. Tenemos que ser gente cotidiana que estamos al alcance del clic, como en este caso. Ayer tuve una conferencia con una gente en Missouri. A esta misma hora estábamos hablando en Missouri con un escritor que se llama Juan Manuel Zuluaga, que me estaba haciendo una entrevista. Yo no lo conozco, y sin embargo me hizo una entrevista y el tipo se había leído más de 5 libros míos. Entonces, a mí me llama un tipo de Missouri, de una universidad allá, que está haciendo un doctorado en literatura, que se ha leído 5 libros míos, por Dios, ¿cómo voy a hablar con él? Venga, hablemos de lo humano en lo divino y dígame qué más quiere que hagamos. Entonces es un privilegio poder interactuar con los lectores. Es más, tener lectores es un privilegio. Usted no sabe la emoción cuando un peladito coloca en su Facebook que el mejor libro que se ha leído es El Pabellón de la Mandrágora, y es el único que se ha leído, no importa, pero le gustó, lo impactó. Eso es muy emocionante para uno como autor, que vamos mucho más allá de la vanidad. No tiene que ver con la vanidad. Tiene que ver como cuando le dicen a la doctora Silvia o al doctor Toro que los hijos son los más bonitos, los hijos de ellos son los más bonitos y los más inteligentes. Estamos hablando de lo mismo, los libros son los hijos de ellos, y a uno le gusta que los conozcan, que los lean y que ojalá le puedan divertir o entretener a alguien. Ese es el mejor privilegio que uno como escritor puede tener. Entonces yo valoro y celebro mucho este tipo de reuniones. Y me halaga mucho y estoy siempre dispuesto a tenerla con los lectores. Hombre, doctor Emilio, muchísimas gracias, hombre. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, Sí, yo doctor le Julio. agradezco muchísimo. Julio, A ver, hombre, Jesús H. tenía una última pregunta para el doctor Emilio. Ya que Sí, usted menciona la importancia de la memoria, ¿qué técnicas maneja usted para conservar esa buena y excelente memoria que tiene? No, doctor, no me he visto como en la necesidad de hacer ninguna técnica, porque es que yo creo que en el ejercicio diario de leer, de escribir, de tratar de generar ideas, de hacerse el crucigramita, de recordar los nombres de los compañeros, o sea, el ejercicio cotidiano de la memoria, me parece que en este momento de mi vida y de mi edad es suficiente, porque yo veo un número de pacientes diarios, un grupo de compañeros, escribo con una determinación y con un horario. Entonces yo por el momento mantengo mi cerebro lo suficientemente ocupado como para mantener activa mi memoria. Yo pienso que es que la mantengo tan ocupada que no tengo tiempo de sentir que no la estoy protegiendo. Yo entiendo el sentido de su pregunta. Entonces esas técnicas que le refieren a uno de escribir con la mano izquierda para abrir esa vía neuronal de la inteligencia, o hacer crucigramas, o hacer sudokus,
o cambiarle los nombres a la gente por cosas creativas o hacer sonetos alusivos a algo. Y todo eso tiene que ver con lo mismo, pero como yo mantengo más ocupada mi cabeza que mi cuerpo, porque yo la mitad del día me la paso produciendo con el cerebro y con los dedos y creando literatura o haciendo mi trabajo pues en la parte médico-legal que también hago, entonces me mantengo lo suficientemente ocupado como para mantener abiertos todos esos senderos neuronales que me permiten mantenerla activa. Ya cuando deje de trabajar o ya cuando tenga alguna otra circunstancia, pues ya me preocuparé por otras formas de activar eso, pero por el momento esas son ejercer con compromiso en la vida cotidiana. Muy bien. Bien, muchas gracias. Entonces, doctor Emilio, mil gracias, hombre, muy entretenido. Aquí usted ha visto los comentarios de la gente, todo el mundo quedó muy contento, muy agradecidos. Y Muchas gracias, estuvo muy bien. Estuvo muy bien todo. Muchas gracias. Esta charla, hombre, un buen repaso pues a esta obra suya, hombre. Y contado con... Muchas gracias, doctor, por la invitación, estoy siempre dispuesto. Los invito a conocer la obra. Por aquí veo grandes amigos, ahí va el doctor Carlos Alberto Velázquez, ahí está el médico, un gran cuentista con todo el futuro. Y esta semana tiene el lanzamiento del libro aquí en Pisas Piccolo, jueves y viernes a las 6 de la tarde. Una de las personas interesantes a tener en cuenta, también médico bolivariano, también escritor de cuentos, muy afín después a nuestra literatura y un gran amigo. Luego la doctora Marta García de Estados Unidos, también médica bolivariana. También muy interesada en la parte humanística de la medicina y en la creación literaria. Veo grandes amigos por aquí y estamos muy inquietos en la parte literaria. Ahí está la doctora Marta, muy sonriente después de... Aquí estamos. Nos hiciste reír mucho, Emilio, en todo caso, con esa novela, Nos robaron la clínica. Nos hiciste reír a carcajadas. Muy inquieta, muy buena compañera, una gran epidemióloga. Qué va. Pero nos hiciste reír muchísimo. Muchas gracias, Beatriz. Ayúdenme a compartir. Hombre, doctor Restrepo, entonces yo creo que por ahí dentro de unos meses sería muy bueno volver a conversar con usted. Para que nos... A la hora que guste, doctor. Yo me lo... Y a la gente le ha gustado mucho, todos estuvimos muy felices. Muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho la paciencia. Muchos éxitos, hombre. Muchas gracias. Gracias, doctor. A la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.